Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a este nuestro pequeño rincón en YouTube. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy les traigo un tema que sinceramente me toca muy de cerca y sé que a muchos de ustedes también les genera esa chispa de curiosidad y esa necesidad de entender un poco mejor las complejidades de la vida y sobre todo, de las relaciones. Vamos a sumergirnos en un relato que aunque pueda parecer un drama de telenovela, es la pura realidad de muchos. Hoy vamos a hablar de cómo Demet, una mujer de una fuerza increíble, se emociona al hablar de su ruptura con Can. Sí, han escuchado bien. No es solo una ruptura más, es una historia cargada de matices, de esos momentos que te marcan y que, de una forma u otra, te hacen reflexionar sobre el amor, el desamor y sobre todo, sobre uno mismo. Así que prepárense, pónganse cómodos porque esto promete ser un viaje emocional y espero, también muy revelador. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es muy sencillo, solo tienen que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos aquí. Su apoyo significa el mundo para mí y para todos los que hacemos posible este espacio. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La ruptura de Demet y Can. Ustedes saben que en la vida, las relaciones son como caminos que a veces se cruzan y por razones que a menudo escapan a nuestra comprensión inmediata, terminan separándose. Y cuando hablamos de personas públicas como Demet, todo este proceso se magnifica, se expone, se analiza. Pero detrás de los titulares, detrás de las cámaras, hay personas reales con sentimientos reales. Y la emoción que Demet siente al hablar de su ruptura con Can no es de debilidad, créanme. Es la emoción de quien ha vivido intensamente, de quien ha amado profundamente y de quien, a pesar del dolor, se atreve a mirar atrás con honestidad y valentía. Imaginen la escena, un micrófono, cámaras y ella, Demet, hablando de un capítulo que sin duda ha sido importante en su vida. No es fácil, ¿verdad? Revivir recuerdos, evocar sensaciones, pero es necesario. La narrativa que rodea a las separaciones de figuras públicas a menudo se simplifica a un conflicto, a un villano y una víctima, o simplemente a un final abrupto sin explicación. Sin embargo, la realidad es infinitamente más compleja. Demet, al compartir su experiencia, nos ofrece una ventana a esa complejidad. No se trata de echar culpas ni de buscar revancha, se trata de un acto de desprendimiento emocional, de un proceso de duelo y fundamentalmente de un renacimiento personal. La emoción que la embarga al pronunciar el nombre de Can y al evocar los recuerdos de su relación no es un mero vestigio de un amor pasado, sino la resonancia de un capítulo que, a pesar de su conclusión, ha dejado una marca indeleble en su ser. Es la emoción de la gratitud por lo aprendido, la melancolía por lo que fue, y la serenidad que llega con la aceptación. Cuando Demet habla de Can, se puede percibir una mezcla de sentimientos. No es solo tristeza, es también un matiz de nostalgia, quizás de gratitud por lo vivido, y sobre todo, una profunda introspección. Piensen en las cosas que uno aprende de las relaciones, incluso de aquellas que no terminan como esperábamos. Cada persona que pasa por nuestra vida nos deja una huella, una enseñanza, una perspectiva distinta. Y en el caso de Demet, es evidente que la relación con Can le ha aportado mucho. La emoción que irradia no es una señal de que siga enamorada, o al menos no de la misma manera. Es la emoción de quien ha experimentado una transformación. Es la emoción de alguien que tras un periodo de turbulencia, comienza a ver la luz al final del túnel, y esa luz es la autoconciencia, la aceptación y quizás un renacer. A veces cuando hablamos de rupturas tendemos a pensar en el fracaso. Pero, ¿y si lo vemos desde otra perspectiva? ¿Y si cada relación, exitosa o no en términos de permanencia, es una etapa de crecimiento? Demet, al hablar de su ruptura, nos está mostrando precisamente eso. Nos está enseñando que el dolor de una separación no tiene por qué ser un final, sino un punto de inflexión. Nos está diciendo que es válido sentir, que es válido emocionarse, que es válido incluso recordar con cariño los buenos momentos, sin por ello negar la realidad de que la relación terminó. Es un acto de madurez, de valentía y de autenticidad. Esta perspectiva de crecimiento es crucial. Las relaciones, en su esencia, son espejos. Nos reflejan aspectos de nosotros mismos que tal vez desconocíamos o que no queríamos ver. Can, para Demet, fue probablemente un espejo que le mostró tanto sus fortalezas como sus áreas de mejora. La emoción que ahora siente al hablar de él es la emoción de alguien que ha mirado ese reflejo con honestidad,
que ha integrado las lecciones y que ha decidido seguir adelante, más sabia y más completa. No se trata de olvidar, sino de trascender. Demet no está negando el pasado, sino que lo está resignificando. El dolor inicial, la confusión, la tristeza, todos esos sentimientos que son inherentes a una ruptura, se transforman con el tiempo en sabiduría y en una profunda comprensión de la naturaleza efímera y a la vez impactante de las conexiones humanas. Y aquí es donde entra la parte intrigante y fascinante. ¿Qué es lo que hace que hablemos de la emoción de Demet? Es porque en esa emoción encontramos un reflejo de nuestra propia experiencia. Todos hemos pasado por desamores, por decepciones, por finales que nos han dolido. Y en esos momentos, ¿cómo reaccionamos? A veces nos cerramos, nos aislamos, intentamos borrar todo. Pero otras veces, como parece hacer Demet, nos permitimos sentir, nos permitimos recordar, nos permitimos procesar. Y ese proceso, aunque pueda ser doloroso, es el que nos permite sanar y, lo más importante, avanzar. La empatía que genera Demet reside en su honestidad emocional. Al no reprimir sus sentimientos, al permitirse ser vulnerable ante las cámaras, está derribando barreras y conectando con la audiencia a un nivel profundo. Nos está diciendo, esto es lo que se siente y está bien sentirlo. En un mundo que a menudo glorifica la fortaleza inquebrantable y la impasibilidad emocional, la autenticidad de Demet es refrescante y necesaria. Su emoción no es un signo de debilidad, sino una manifestación de su humanidad y de su capacidad para procesar experiencias vitales complejas. Imaginen que Demet estuviera aquí conmigo ahora mismo. Yo le preguntaría, Demet, ¿qué es lo que más valoras de la experiencia que viviste con Khan, a pesar de su final? Y estoy segura de que su respuesta no sería algo simple. Sería algo profundo, algo que revelaría las lecciones aprendidas, los momentos de conexión, las experiencias compartidas que, aunque ya no formen parte de su presente, han moldeado quien es hoy. La emoción al hablar de esto no es, insisto, una debilidad. Es la expresión de una vida vivida plenamente con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Es la celebración de la resiliencia humana, de esa capacidad innata que tenemos para superar las adversidades y salir fortalecidos. La clave está en la celebración de la resiliencia humana. Demet, al compartir su emoción, no se está lamentando, se está reafirmando. Está declarando que ha atravesado una tormenta y ha emergido, no ilesa, pero sí fortalecida. Es el tipo de fortaleza que se gana a través de la experiencia, no de la negación. Su emoción es un testimonio de la vida vivida, de las lecciones aprendidas, y de la esperanza que reside en la capacidad humana para adaptarse y prosperar. Y es que las rupturas, lejos de ser solo momentos de pérdida, son a menudo catalizadores de un profundo autoconocimiento. Demet, al compartir su emoción, está invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. ¿Cuántas veces hemos idealizado una relación y al terminar, nos hemos dado cuenta de que teníamos una visión incompleta? ¿Cuántas veces hemos aprendido más sobre nosotros mismos en la soledad posterior a una ruptura que durante la propia relación? Esa es la magia de estos momentos, y la emoción de Demet es la clave para desbloquear esa comprensión. Este autoconocimiento es el verdadero tesoro que a menudo se esconde tras el velo del dolor de una ruptura. Demet, al permitirse revivir estos momentos, está abriendo la puerta a una comprensión más profunda de sus propias necesidades, deseos y límites. Está analizando patrones, identificando lo que funcionó y lo que no, y utilizando esa información para construir un futuro más alineado con su verdadero yo. La emoción que la embarga es la energía de esta transformación, la conciencia de haber pasado por un proceso, a menudo arduo, de autodescubrimiento. Cuando alguien se emociona al hablar de un ex, a menudo se asume que aún hay sentimientos románticos. Pero en el caso de Demet, y es aquí donde reside la intriga, creo que es algo más complejo. Es la emoción de quien ha compartido una parte significativa de su vida con otra persona, y ese tiempo, esa conexión, esa historia, tienen un valor intrínseco. Es la emoción de la memoria, de la reflexión, de la comprensión de que aunque el camino se haya separado, la huella permanece. Es la emoción de quien ha crecido, de quien ha aprendido y de quien, con el tiempo, puede mirar hacia atrás sin amargura, sino con una sana distancia y un entendimiento más profundo de la vida y de sí misma. Aquí es donde reside la intriga y la belleza de la situación. La emoción de Demet no es una llamada de atención ni un lamento. Es un reconocimiento del valor intrínseco de la experiencia.
Es la apreciación de la conexión humana, de los momentos compartidos que, aunque efímeros, dejaron una impronta duradera. Demet ha llegado a un punto en el que puede ver la relación con Khan no como un fracaso, sino como una parte integral de su viaje, una experiencia que la ha moldeado y enriquecido. Su emoción es un eco de esa apreciación, una manifestación de la nostalgia y la gratitud por el tiempo compartido. Además, pensemos en la imagen que proyecta Demet al compartir esta emoción. No es la de una víctima, sino la de una superviviente. Es la imagen de alguien que no teme ser vulnerable, y esa vulnerabilidad, paradójicamente, es una fuente de fortaleza inmensa. Nos muestra que está bien no estar siempre bien, que es válido sentir las emociones, incluso las más difíciles, y que en ese proceso de sentir, encontramos la fuerza para seguir adelante. La emoción al hablar de la ruptura con Khan es, en definitiva, una oda a la complejidad del corazón humano y a la capacidad de sanar y crecer a través de las experiencias más difíciles. La imagen de superviviente es poderosa. Demet no se esconde detrás de una fachada de perfección. Al contrario, abraza su humanidad con sus altibajos, y nos muestra que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de afrontar la vida tal como es, con sus alegrías y sus dolores. Su vulnerabilidad no es una debilidad, sino una invitación a la autenticidad, un recordatorio de que todos somos imperfectos y que esa imperfección es, en sí misma, una fuente de conexión y de fuerza. La emoción que irradia es el resultado de haber navegado por aguas turbulentas y haber emergido, no solo intacta, sino transformada. Y aquí, querido público, es donde les invito a ustedes a reflexionar. ¿Alguna vez se han sentido así al hablar de una relación pasada? ¿Han experimentado esa mezcla de nostalgia, gratitud y sí, emoción, al recordar a alguien que fue importante en su vida? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Compartir nuestras historias nos ayuda a todos a sentirnos menos solos y a comprender mejor las complejidades de las relaciones humanas. Este llamado a la reflexión es una invitación a la comunidad. Al compartir nuestras experiencias, creamos un espacio de apoyo mutuo y entendimiento. Las rupturas son universales y la emoción que las acompaña, en sus diversas formas, es también parte de la experiencia humana compartida. Al abrirnos, no solo nos ayudamos a nosotros mismos a procesar nuestras propias experiencias, sino que también ofrecemos consuelo y perspectiva a otros que puedan estar pasando por situaciones similares. Para terminar, quiero recapitular brevemente lo que hemos conversado hoy. Hemos explorado cómo la emoción de Demet al hablar de su ruptura con Khan no es un signo de debilidad, sino de valentía, autenticidad y, sobre todo, de un profundo autoconocimiento. Hemos visto que las rupturas, aunque dolorosas, pueden ser catalizadores de crecimiento personal y que la vulnerabilidad es, en sí misma, una forma de fortaleza. La experiencia de Demet nos recuerda la importancia de procesar nuestras emociones, de aprender de nuestras relaciones y de mirar hacia adelante con esperanza y resiliencia. La síntesis de los puntos clave refuerza el mensaje central del vídeo. La emoción de Demet es un signo de fortaleza, aprendizaje y crecimiento personal. No es un indicio de que esté atrapada en el pasado, sino de que ha integrado las lecciones de una experiencia significativa y está mirando hacia el futuro con una perspectiva más profunda y sabia. La narrativa se construye en torno a la idea de que las rupturas, lejos de ser finales, son a menudo el comienzo de un camino de autodescubrimiento y empoderamiento. Muchísimas gracias de corazón por haberme acompañado en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y sobre todo, inspirador. Si les ha gustado lo que han visto y han conectado con estas palabras, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban al canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que espero, les aporte valor y les acompañe en sus propios caminos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Un abrazo enorme.